Habíamos estudiado hace 8 días, miércoles, hoy es martes, hace 8 días, miércoles, habíamos estudiado sobre los hijos de Leví, cómo ellos eran muy celosos, y vimos cómo Moshe, el Eterno lo llamó, lo apartó, pero él no soportaba la injusticia, él no soportaba la injusticia. Vamos a ver algunos puntos más, ciertamente. Los hijos de Leví, ciertamente vimos que fueron ellos en lugar de los primogénitos. Los primogénitos fueron quitados, ciertamente. Miren, vamos a Éxodo 19. Éxodo 19. Habla en el 10, 19, 10. Miren lo que dice ahí. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo, santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados al tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y tú puedes seguir leyendo y podemos ver que la escritura dice aquí atrás, ahí en el 19, dice que pusiera límites, dice la escritura que pusiera límites. ¿Por qué? Porque no querían que se acercaran. ¿Por qué no quería que se acercaran? Bueno, si nosotros analizamos bien, Elohim ciertamente llamó a Moshe allí en la nube. Mire, lo volvemos a leer. Los llamó: estén preparados, en el 11 dice: estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y no podían acercarse, no podían acercarse. Y hay un verso aquí que ahorita se los voy a dar, se los voy a compartir ahorita, primeramente los Elohim. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí. Hay un verso aquí, adelantito, lo voy a ir pasando. Dice en el 21: y Yahweh dijo a Moshe: desciende, dice, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver, dice, para ver a Yahweh, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los Kohanim que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estragos. Bueno, la escritura dice aquí algo muy claro, que en los días en la cual Yahweh se hizo presente a nuestro pueblo en el monte Sinaí, ya estaban los Kohanim, amén, ya habían Kohanim, ya estaban los Kohanim. Y cuando tú empiezas a leer Torah, yo creo que te preguntas, si es que has analizado, te puedes preguntar: ¿y quiénes eran esos Kohanim? ¿Quiénes eran esos Kohanim? Traducidos como sacerdotes. ¿Quiénes eran esos sacerdotes o esos Kohanim? Lo más correcto, Kohanim. Sacerdotes es un nombre pagano y lo más correcto es decir Kohanim, amén. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, no eran de los hijos de Leví. Esos Kohanim no eran de los hijos de Leví, porque todavía no se nombraba a Aarón como sumo Cohen ni a sus hijos, amén. Entonces esos Kohanim
eran los primogénitos. Amén, eran los primogénitos. Esos Kohanim eran los primogénitos, de los cuales Elohim había puesto, y tú puedes ver en el Éxodo que fueron librados de la muerte los primogénitos. Pero miren, vamos a Números 3:39. Números 3, verso 39. Dice así: todos los contados de los levitas que Moshe y Aarón, dice, perdón, todos los contados de los levitas que Moshe y Aarón, conforme a la palabra de Yahweh, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y luego dice el 40, y Yahweh dijo a Moshe, cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Yahweh. Entonces aquí hay un cambio, dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de los primogénitos. Entonces primero eran, ¿quiénes? Primero eran los levitas, perdón, primero eran los primogénitos y después eran, ¿quiénes? Los levitas. Entonces los primogénitos fueron los primeros, los Kohanim. Pero cuando fue el pecado del becerro de oro como tal, ¿qué sucedió? Los levitas fueron consagrados a Yahweh. Los Kohanim eran los primogénitos y no evitaron la idolatría, y por lo tanto fueron quitados y fueron puestos los hijos de Leví. En este caso, Aarón fue puesto como sumo Cohen y los Kohanim. ¿Por qué fueron puestos los hijos de Leví? Porque tuvieron más celo de Yahweh para hacer las cosas mejor. Eso es lo que busca el Eterno en cada uno de nosotros. A veces algunos dicen, yo soy primogénito, o el otro es primogénito. Miren, la verdad de todo es que Yahweh va a ir escogiendo quién en verdad le ama. No quién sea primogénito, quién sea el mayor, quién sea el menor. Tu papá te va a escoger a ti mejor como primogénito en tu casa, porque tú eres el más grande. Pero la elección que Yahweh hace no es así. Ya lo puedes ver desde Caín y Abel, lo puedes ver también desde Isaac e Ismael, lo puedes ver de Esaú y Jacob, José. Entonces Elohim va escogiendo a quienes en verdad le aman, quienes le aman, quienes están dispuestos a obedecerle, Mire, vamos a leer Deuteronomio de Barín 33:8, Deuteronomio 33, verso 8, dice así. Yo lo leo, ustedes síganlo ahí con la mirada. A Leví dijo, tu Tumín y tu Orín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no conoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Ciertamente, en los días del templo, eran los levitas los que se encargaban, en los días del templo, amén. Entonces, entendemos que Elohim se agrada cuando una persona, a pesar de que su papá, su mamá, le digan, hijo, no sé, lo lleven a la idolatría, a una fiesta pagana o X cosa, le dijo, no, porque yo estoy consagrado a Yahweh. Así debes de decir, yo estoy consagrado a Yahweh mi Elohim, y yo obedezco a mi Elohim. Tú tienes ahora una gran ventaja, y yo también. No solamente Yahshua Mashiach ya vino, tenemos el Ruach HaKodesh. No solamente eso,
que es lo principal, somos salvos, sino que tienes la bendita Torah, la bendita palabra. Hoy en día, si alguien te dice algo y no viene en la Torah, tú lo puedes comprobar ahí. Dice Yahshua Mashiach, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Por lo tanto, no hay pretexto, no hay pretexto. Ciertamente hoy puedes tú ver, hoy vas a encontrar en el mundo que, por ejemplo, hay religiones que empezaron, todos lo conocen, ¿verdad? Hay muchas religiones a nivel mundial, pero muchos profetizaron, hicieron una religión, que tuvieron, vamos a poner los testigos de Jehová. Ahí está, Charles Russell, Rutherford, está en la historia. Y no estoy diciendo algo que no existe, está en la historia. Ahí puedes ver a John Smith, de los mormones. Todos se basaron a una revelación, se basaron a algo, a un ángel o a una luz o a alguien que les dijo, dice un ser divino, un ángel, una profecía, X cosa. No importa que no tuviera fundamento en la Torá, ellos lo enseñaron así. Y la gente desobedeció y todo vino hacia abajo. Todo se vino abajo. Mas la escritura nos dice claramente, miren, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. En Gálatas 1. Lo voy a leer ahí, el 1. Dice en el 1:7. Lo voy a leer desde el 6. Amén. Dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir unas buenas nuevas o un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Podemos decir que hoy en día hay muchas doctrinas, pero dice en el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces dice, mas si aún nosotros, se pone Shaul, dice, aún nosotros, dice así, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y tú puedes ver que el evangelio está escrito aquí en 2 de Corintios, que refiere a la Torá, porque la Torá fue puesta en la mente y en el corazón, y en la Torá están todas las promesas que Yahweh dio, que él vendría ciertamente, los profetas, y todo está escrito ahí. Amén. No como se enseña hoy, que dice el Evangelio, el Nuevo Testamento y la ley ya pasó. No pasó, la Torá no ha pasado. La Torá ahora la puso Yahweh en la mente y en el corazón, para que la cumplamos y vivamos conforme a su voluntad. Eso es lo que quiere. Entonces, cuando alguien dice algo, o te llega a tu casa, apenas platicaba yo con alguien ciertamente, cuando alguien llega a tu casa y te dice, mira, es que esto, bueno, ¿qué dice la Escritura? Las personas lo que te enseñan, a lo mejor piensa que están bien, no hay ningún problema que te lean la Biblia. El problema es que no guardan ni los 10 mandamientos, no guardan ni los mandamientos. Y la Torah dice que cualquiera que dice que conoce a Yahshua Mashiach y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, no podemos nosotros guiarnos por sueños, por revelaciones, por cosas de las cuales pensemos que está bien, cuando tenemos que entender que toda revelación, todo sueño, toda profecía está sujeta a la Torah. Porque ningún profeta profetizó en contra de la Torah. Ningún sueño fue en contra de la Torah, como los que tuvo Daniel y de otros profetas. Ninguno. Entonces, antes de que te dejes llevar por algo,
verifícalo. ¿Qué dice la Torá? Porque está escrito a la Torá y a los profetas. Si no digieren conforme a eso, a la Torá y al testimonio. Si no digieren conforme a eso, es que no les ha amanecido. Por lo tanto, nuestro deber es obedecer lo que está escrito sin movernos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque así está escrito. Si tú no te mueves ni a la derecha ni a la izquierda de mi Torá, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y los levitas dieron inclusive sus vidas por obedecer los mandamientos. Por obedecer los mandamientos. Pero miren, hay un punto muy importante ciertamente que pasó en los días de los hijos de Leví. Por ejemplo, el becerro de oro fue una idolatría muy fuerte. Otro punto fue en los días de Jeroboam. En los días de Jeroboam también. Jeroboam se apartó. Jeroboam no quiso seguir conforme lo que dice la Torá, conforme a lo que se llevaba en ese entonces en Jerusalén. No quiso obedecer la Torá. Hizo que el pueblo idolatrara, hiciera idolatría. Puso un becerro en Dan y otro en Betel. Hizo que el pueblo obedeciera lo que no es la Torá. Puso fiestas que no vienen en la Torá, no venían en la Torá. Entonces, por lo tanto, también puso coanín, o mejor dicho, eso sí, sacerdotes que ministraran, que nunca habían ministrado. Puso sacerdotes que nunca habían ministrado, porque él los hizo. Nunca habían ministrado y los puso. Y los que ministraban, los levitas que ministraban, los quitó. Quitó a los que ministraban, los levitas los quitó, y a los que no ministraban, a los que ni eran levitas, ni siervos, ni los que ministraban, los puso él. Hizo todo eso lo hizo Jeroboam. Mire, vamos a leer Segunda de Crónicas. Todos ya sabemos la historia que hizo Jeroboam, pero vamos a Segunda de Crónicas 11:13. Segunda de Crónicas 11:13. Entonces Jeroboam hizo todo eso. Primero que nada, sabemos que Jeroboam fue un ungido de Yahweh, porque fue ungido, se le dio una promesa, se le dijo que si él obedecía como el Melech David, también tendría casa para siempre. Pero no, lo primero que hizo fue hacer idolatría, hizo que el pueblo estuviera en idolatría. ¿Cómo? A veces yo me pregunto, y no sé si tú te has preguntado, ¿cómo puede ser posible que un pueblo que guarda Torá, un pueblo que guarda los mandamientos, un pueblo que sabe que la idolatría está mal, un pueblo que de verdad conoce lo que pasó en el becerro de oro, cómo puede ser posible que ahora Jeroboam le haya puesto el becerro de oro, uno en Dan y otro en Betel, y el pueblo haya obedecido eso? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que el pueblo se haya dejado llevar por la idolatría? ¿Qué hizo Jeroboam? Los encantó, les metió miedo, los obligó, los forzó. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que algo tan evidente como una idolatría, el pueblo lo obedeció? ¿Cómo puede ser algo tan claro que está mal, el pueblo obedezca? ¿Cómo puede ser posible que Jeroboam haya enseñado al pueblo algo tan obvio que estaba mal y el pueblo obedeció? Bueno, los hizo idolatrar. Después vemos que no solamente eso, sino también les enseñó fiestas que ni venían en la Torá. Y no solamente eso, sino también quitó a los coanín, a los que ministraban, los quitó y puso a los que él quiso, a los que nunca ministraron, los puso ahí para que ministraran al pueblo. Miren, vamos allí a Segunda de Crónicas 11:13. Dice así: miren lo que hicieron los levitas después de todo lo que hizo Jeroboam. Y los coanín y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Yahweh. Y él designó sus propios coanín,
para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus, tras los levitas. Dice, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Yahweh Elohim de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahweh, el Elohim de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces podemos mirar que los Coanim se fueron, y con ellos una gran parte de Israel, no todos, porque eran 10 tribus, y la casa de Israel era una multitud, y la casa de Israel siguió ¿a quién? Siguió a Jeroboam, aunque les hizo un becerro de oro, algo tan obvio que estaba mal, que iba en contra de la Torá, pero la casa de Israel ya no quiso ver, solamente vieron a Jeroboam y no les interesó si enseñaba Torá o no enseñaba Torá. Les dio un becerro de oro y con eso los gentilizó totalmente. ¿Gentilizó a quién? A casa de Israel. Bueno, entonces Jeroboam fue desechado. Él era como tal un ungido de Yahweh, porque lo ungió Yahweh por medio de Ahías, el profeta. Entonces fue desechado Jeroboam. El pueblo vivió en idolatría. Esos fueron los juicios. Los juicios que vino sobre casa de Israel fue que Jeroboam primero fue desechado. Vino juicio sobre él también. El pueblo vivió en idolatría. Se le quitó a Jeroboam y al pueblo el lugar donde ministraban, que era el reino del norte. Se le quitó. El lugar que Yahweh le había dado para ministrar, que era la casa de Israel, en el reino del norte, en Samaria, la capital, y todo el reino de Israel. Bueno, el reino del norte de Israel, Yahweh le quitó ese lugar y los esparció a la casa de Israel, y la casa de Israel se terminó gentilizando, vivieron entre los gentiles paganizados, amén, se paganizaron, y de allí, amados aquí, de allí muchos han venido, amén, muchos de nosotros antes éramos gentiles, está escrito, muchos de casa de Israel, muchos están saliendo y están volviendo nuevamente a tomar la bendita Torá. Pero entonces, ¿qué sucedió? Los hijos de Leví no estuvieron de acuerdo. Los levitas no estuvieron de acuerdo, porque imagínense, era una idolatría clara, y los levitas ya se habían opuesto al becerro de oro en los días de Moshe y Aarón, se opusieron al becerro de oro, y ahora Jeroboam hace lo mismo y los levitas huyen de allí, huyen. Entonces debemos entender que todo aquel que Yahweh ha apartado tendrá celo por los mandamientos, por la Torá, lo que está escrito, lo que Yahweh mandó. No nos movamos ni a la derecha ni a la izquierda, vamos a obedecer lo que está escrito. Eso es claro, amén. Ahora, vamos a leer Malaquías, vamos a Malaquías 2:4. Malaquías 2:4. Malaquías 2, verso 4. Entonces, no solamente, amados aquí, estamos hablando de los hijos de Leví como un ejemplo, pero Yahweh volvió a tomar como un principio, como está escrito, Él nos hizo reyes y coanim. Sean levitas o no sean levitas, sean de Judá o no sean de Judá, Yahweh seguirá tomando siempre a aquellos que tengan celo por sus mandamientos, por su Torá. Quienes de verdad amen la kedushá, la santidad, Yahweh los estará apartando, porque así está escrito. Ahora no solamente los hijos de Leví, porque podemos decir, Shaul no era de los hijos de Leví, era de Benjamín, Pedro, Kefas, los 12 Shaleachim, pero ellos amaron a Yahweh y dieron sus vidas hasta la muerte por obedecer sus mandamientos. Amén. Miren, vamos a Malaquías 2:4. Dice así: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví
ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de shalom, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mí, de mi nombre estuvo humillado, y delante de mi nombre estuvo humillado. La Torá de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En shalom y en justicia anduvo conmigo. A muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del Cohen han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque el mensajero es de Yahweh, de los ejércitos. ¿Qué pasa? Entendemos que habla de Torá, la Torá. Por lo tanto, tú y yo no tenemos que obedecer nada, sino a Elohim y sus mandamientos, su Torá, lo que está escrito. Eso te mantendrá bien, salvo y sano y bendecido en esos tiempos. Pero si con facilidad te das a la idolatría, con facilidad ves que no es Torá, que están llevando algo en contra de la Torá, y tan fácil te das cuenta que no es así y sigues en esos caminos, no tienes temor de Yahweh, no hay temor de Elohim. No te engañes, no hay temor de Elohim. Y como no hay temor de Elohim, no amas los mandamientos. Y como no amas los mandamientos, estás buscando a una persona, a un ídolo, para poder servirle. Y eso no quiere Elohim. Yahweh quiere que tú y yo nos afirmemos en su Torá, en sus mandamientos. Miren, vamos a Jeremías 33. Jeremías 33, 20. Jeremías 33, verso 20 al 22. Miren lo que está escrito. Así ha dicho Yahweh: si pudiera invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y Coanín, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven, los levitas que me sirven. Por lo tanto, hoy, ¿quiénes son los levitas? ¿Quiénes son? Podemos decir que los que vienen de los hijos de Leví. ¿Quiénes son los Coanín? Los que vienen de Aarón. Los que vienen de Aarón son Coanín. Pero ¿qué dice la escritura? Vamos a Pedro, primera carta de Pedro. Tú ya lo puedes ver en Apocalipsis, que dice la escritura que él nos hizo reyes y Coanín. Pero vamos a Pedro. Vamos a primera carta de Kefas 2. Dos, 5. ¿Quiénes son esos Coanín que Elohim hoy está levantando y seguirá levantando? ¿Quiénes? Dice así, primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, dice, como casa espiritual, y Keuná Kadosh, traducido como sacerdocio, y Keuná Kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra preciosa y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Pero vean lo que dice el 9: mas vosotros sois linaje escogido, real Keuná, real sacerdocio, dice, nación Kadosh,
pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esa promesa la dio Yahweh nuestro Elohim en el monte Sinaí, en Éxodo 19, 5 en adelante. Ahí dio esa promesa. Esas eran las buenas nuevas en el monte Sinaí. Pero cuando el pueblo cometió el pecado del becerro de oro, entonces fueron quitados los primogénitos, fueron puestos nada más los Leví hasta los tiempos de Mashiach. Hasta los tiempos de Mashiach. Entonces podemos ver claramente que Él está levantando hoy siervos, siervas, Kohanim, que los ha apartado como Kohanim. Y si tú de verdad amas a Elohim y Elohim te está apartando, tú eres un servidor de Yahweh, eres un Cohen, tienes que tener también celo de Elohim. Debes guardar los mandamientos celosamente, cumpliéndolos como marca la Torah, no diferente. Aquí se va a ver en esos tiempos quién de verdad ama a Yahweh y quién no. Se va a ver, porque Elohim nos va a probar, y nos va a probar por medio de sus mandamientos, porque muchos aman su religión y dan todo por su religión, pero ¿y los mandamientos? ¿Y los mandamientos dónde quedan? Miren, vamos a ver para qué nació un hijo de Leví, para qué nació un levita, para qué nació un levita. Vamos a Bereshit 29:34. 29:34. 29:34. Y miren, este fue el nacimiento de Leví. Y miren lo que dice aquí. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Cuando nació Leví, dijo esas palabras, Lea, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Se unirá. Leví viene de una raíz hebrea, que es Labá. L-A, una B chica, una A. Labá. Y significa permanecer, unir, allegarse, juntar, unirse, unir. Eso significa Leví. Amén. Unir, allegarse, permanecer, juntar. Leví. Que si lo decimos con como se pronunciaba antiguamente, Leví. Amén. Leví. Entonces, Leví, él es que unir. Por lo tanto, hoy todo aquel que fue levantado como Cohen, que fue levantado en esos tiempos para anunciar la palabra de Elohim, así como los hijos de Leví tenían esa misión. ¿Qué misión tenían los hijos de Leví? Leví es unir. Y Elohim, Yahweh, levantó en ese entonces a los hijos de Leví, porque está escrito, ahora mi marido se unirá a mí. Ellos se encargaban, los hijos de Leví se encargaban, eran mediadores, por decirlo de alguna forma, entre el pueblo y Yahweh, entre el pueblo y Yahweh. Los hijos de Leví enseñaban Torah al pueblo, enseñaban Torah al pueblo, a la Kehilá, que es la novia, vamos a ponerle de esa forma, la novia, la esposa, para que se uniera a su marido. Entonces, por esa causa de que hay varones kedoshim, santos, que guardan los mandamientos, que tienen celo de Elohim, por eso Israel puede decir, por causa de él, de Leví, por causa de estos siervos celosos, por causa de, ahora sí, mi marido se unirá a mí. En ese entonces, Lea dijo eso, por causa de esto, porque dio a luz a Leví, se unirá mi marido a mí. Entonces, después vemos que Yahweh toma a Leví para que se encargue de que la Kehilá, de que Israel se una a Yahweh, se una a Yahweh. Entonces, un levita es encargado de enseñar Torah, que la gente se arrepienta,
que Israel se arrepienta y se una a Yahweh, se acerque a Yahweh. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, que la gente haga teshuvá y que se una a Yahweh. Y así, por causa de los que aman a Yahweh, de los que tienen celo, por causa de los Kohanim, ahora sí, Israel se unirá a su marido, que es Yahweh. Tu deber y mi deber es enseñar la Torah. Tu deber es que enseñemos los mandamientos y que no callemos, que insistamos. No podemos caer en desánimo, no podemos caer en frustración, no podemos caer en miedo, nada. Nada de eso. ¿Por qué? Porque Elohim Yahweh ha levantado hoy en día a la descendencia ciertamente de la casa de Israel, ha levantado a sus hijos a nivel mundial. ¿Para qué? Para que enseñen la Torah y el Evangelio, las buenas nuevas lleguen a todo el mundo. Pero que de verdad se enseñe Torah. Que de verdad se enseñe Torah. No otra cosa. No otra cosa. Ahora vamos a leer. Abran su Tanaj allí en Apocalipsis. Apocalipsis 1. Y eso es lo que está escrito. Así está escrito. Dice, y nos hizo reyes y Kohanim para Elohim, su Abba. A él sea el esplendor e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y Kohanim. Si de verdad tú sientes en tu alma, en tu corazón, que Elohim te apartó y como está escrito, nos hizo reyes y Kohanim, entonces debes de entender que el sumo Cohen en ese entonces, el sumo Cohen es Yahshua, pero el sumo Cohen llevaba una lámina en su frente que decía Kedushá a Yahweh, Kedushá a Yahweh. Y donde sea que caminaba, tenía la responsabilidad de hacer justicia, de no mentir, de no robar. ¿Por qué? Porque cada acción que hacía podía vituperiar el nombre de Yahweh que llevaba en su frente. Todos nosotros que hoy fuimos apartados debemos vivir así, como si tú y yo siempre lleváramos una lámina en la frente que dijera Kedushá a Yahweh, porque tú y yo tenemos una bendición muy grande. El Ruach HaKodesh, los que le amamos, los que nos hemos arrepentido, Yahweh ha dado el Ruach HaKodesh. Los que no se han arrepentido, los que todavía siguen en el mundo, es mejor que hagan Teshuvah pronto, se arrepientan. Porque pronto puede ser tarde, porque mañana no sabemos si despertaremos, porque mañana puede ser que el mundo cambie y la gente hoy en día lo toma a juego. Pero nosotros que hoy conocemos la Torá, los mandamientos, debemos vivir con temor y con temblor donde sea que caminemos. Si no lo hacemos así, si no pensamos que en todo momento donde vamos está Yahweh con nosotros, pronto puedes caer, pronto puedes voltear tus ojos para acá o para allá. Debes de vivir creyendo firmemente, fielmente, de que donde sea que estás, Yahweh, Elohim, está allí. Tienes que vivir así. Por eso Elohim está apartando a su pueblo. Y dice que aunque Israel sea como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar, con todo eso solamente un remanente será salvo. Un remanente. Un remanente. Y el remanente que va a ser salvo son aquellos que amaron sus mandamientos, que no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Si hay mucha confusión en el mundo, no es otra cosa, sino que Yahweh lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que obedezcan sus mandamientos son aquellos que Elohim apartará, los estará apartando. Si tú hoy te dejas llevar por lo que te dicen aquí o te dicen allá o en otro lado, estás mal. Tienes que ver qué dice la Escritura. Ve lo que está escrito. Porque eso es lo que te conviene a ti, nos conviene a todos como Israel, porque está escrito, he aquí mis mandamientos, la bendición, el bien, la vida. Amén.
Pues bueno, vamos a hacer tefilá, vamos a orar y vamos a concluir ese tema. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba, porque eres bueno, tu compasión es grande, Abba Kadosh. Te pedimos, por favor, Abba, que nos ayudes. Ayúdanos, Abba, ante este mundo. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha confusión, Abba. Danos de tu Ruach HaKodesh, pon temor en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En tu bendito nombre, Abba. Sabemos que tú estás pronto a venir, Abba. Pero antes de que vengas, Abba Kadosh, tu pueblo será probado. Todos, de una u otra forma, seremos probados, Abba Kadosh. Para que tú, Abba Kadosh, nos pruebes si somos fieles o no somos fieles a tu palabra, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda Gabá, Abba, por este momento. Gracias por la vida de Misajín, de Misajayot. Toda Gabá, porque no nos has dejado. Hasta el día de hoy, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ayúdanos, Abba Kadosh, para que todos formemos una hermosa familia y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de tu Torah. Ayúdanos, Abba, para que valoremos tus mandamientos, valoremos tu bendita Torah y nos valoremos todos como tu pueblo, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.